hoy específicamente los mensajes de Cristo a su iglesia, como Cristo se revela específicamente en Apocalipsis. Y cuando se menciona Apocalipsis, vienen muchos detalles a la mente. Muchos detalles, que es el 666, la persecución, la bestia, todo esto, y a veces se pierde el detalle que Apocalipsis fue dado a través del apóstol Juan para la revelación de Jesucristo y la soberanía de Dios sobre los hechos humanos. Eso es lo que el Apocalipsis está diciendo: yo estoy en control, dice el Señor. Que va a haber ciertos eventos, tanto eventos a través del clima, eventos a través del gobierno, pero el Señor está diciendo: yo soy Dios, yo estoy gobernando. Esto no son cosas que están haciendo al garete, son cosas que están bajo mi dominio, mi reino y mi soberanía. Así que entonces revela la gloria presente y final del Cristo resucitado. Eso no podemos perder de vista, y eso vamos a ver algunos detalles. Hoy el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia Menor. Como Jesús dio y se envolvió en su iglesia, que Jesús ve y envuelve en su iglesia, es donde se le permite. ¿Entiendes? Porque hay iglesias donde se permite a Jesús, tú no puedes tocar el orden, tú no puedes tocar la lectura, tú no puedes tocar nada aquí. Es donde se le permite que envuelva, cuando se permite que envuelva, ahí se glorifica. Porque o viene que tú te glorifiques, Cristo se glorifique, porque los dos no se pueden glorificar. Cómo se comunicó y su comunicación a las 7 iglesias, y cómo todavía habla hoy. La semana pasada vimos a través de la excelente exposición de la hermana, la ministra Ana, de Éfeso y Esmirna. Hoy vamos a continuar para concluir el capítulo 2 con la exposición a las siguientes 2 iglesias. Solamente para que tengan idea, para que se ubiquen, el apóstol Juan está en Patmos, y como vimos, el orden de las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La intención de Dios, porque Dios siempre hace todas las cosas perfectas, del orden que dio el Señor, era para que también la iglesia, la carta fue llevada rodando de iglesia en iglesia por el camino. Vemos que no es que fue aquí, acá, no. El Señor tiene un orden. No fue salteado. No fue salteado, sino que fue un orden, ¿okay? De cada iglesia. Así que hoy vamos a estudiar específicamente la de, vamos a comenzar con Pérgamo, ¿okay? Con la iglesia de Pérgamo. Y le voy a dar algunos detalles, pero antes de eso vemos que, como ya mencioné, fue diseñada para ser una carta circular del sur, del norte y después de volver al sur. Y es aplicable a las iglesias en todos los tiempos, y todavía una de las cosas que queremos enfatizar es que Cristo todavía ve y todavía habla, todavía corrige y todavía anima a su iglesia, ¿okay? Todavía la anima. Así que unos detalles, y voy a invitar todavía las escrituras, Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer del 12 en adelante, pero vamos a hablar un poquito de la iglesia de Pérgamo antes de entrar en los detalles. Era la ciudad mayor en Asia. ¿Por qué? Porque cuando Alejandro el Grande murió, su imperio fue dividido en 4 partes entre sus 4 generales. El imperio seleucida, su capital era en Pérgamo. Así que vemos que era una ciudad que antes de que fuera entregada a los romanos, cuando murió el último gobernante de esa región, era la capital del imperio seleucida. Así que era una ciudad capital en sus tiempos. ¿Okay? Así que era una ciudad mayor en Asia, y era la ciudad capital del imperio seleucida. Antes que fuera entregada, fue construida en una colina que se veía el mar Mediterráneo, que todavía se ve hoy. ¿Okay? Esto en Turquía. Y hay excursiones donde te llevan a cada ciudad y donde se ven las ruinas y todo lo demás. Si no quieres las excursiones, puedes ver en Google, como metido, y las puedes ver en Google, en imágenes, y ver las diferentes cositas, las ruinas y todo lo demás, donde otros se lo han gozado. ¿Okay? Pero todavía lo puedes ver. Construye una colina donde se ve el mar Mediterráneo, que está como a 15 millas. Se conoce también como Pérgamo, es porque donde se inventó el pergamino. ¿Okay? Ahí fue que se inventó el pergamino, y no fue necesariamente, es como todo, la necesidad de las madres de las invenciones. ¿Okay? En Egipto, donde estaban lo que se llaman los Ptolemies,
estaba la famosa biblioteca allí en Alejandría, en Alejandría. Entonces, en Pérgamo también había una biblioteca, era la capital del Imperio Seleucida, y ellos querían tomar el que dirigía la biblioteca, traérselo para acá, y entonces desarrollar la biblioteca acá. Lo cual entonces cuando se enteró, Ptolemy encarceló al director de la biblioteca para que ellos no se lo llevaran. Y no solamente canceló el director de la biblioteca, también hizo un embargo de papiro, porque el papiro se hacía de la planta y en ese momento eso es lo que se utilizaba. Y embargó el papiro que fuera enviado hacia allá también. Lo cual por necesidad entonces comenzaron a escribir en cueros de animales, que es básicamente el pergamino. Y ellos fueron los inventores del pergamino a consecuencia del embargo que le hizo Ptolemy a ellos para que ellos no desarrollaran su biblioteca. Así que también conocí. Espérate un momentito, ¿cómo que lo hacían de los cueros de los animales? El pergamino. O sea que mataban los animales para eso, para no, el cuero, como que no mataban para la carne, solamente cogían el cuero para entonces hacer pergamino. O sea, no es que van a matar un animal para simplemente el cuero, van a comer la carne, todo lo demás, y de una vez, mira. Pues, y de hecho, el apóstol Pablo obraban haciendo tiendas con pieles de animales, así que no es una cosa, ¿verdad? Y los pejitos nomás que se veían. Sí, especialmente los pejitos, los cogían y los gatos, y cogían el cuento, y esas sí escribían bien. ¿Sabes qué me faltó mandarle un calamar? El carrier. Entonces, San Víctor el Pergamino es conocido por un centro religioso, ya que estaba el altar de Zeus y el templo de Atenea, dedicado a Atenea. También estaba la adoración de lo que se conoce en inglés como Asclepio. Se conocía como el dios de la sanidad. Y eran como tipos de hospitales donde venían del mundo entero buscando sanidad. ¿Cómo se llamaba? Asclepio. Asclepio. ¿Quién era Asclepio? Era el dios de la sanidad. Okay. Y había un centro que era conocido como si fuera un hospital. Y entonces allí venían personas del mundo entero a buscar sanidad de parte de los médicos y también buscando al Dios. Okay. Entonces, son palabras grandes ligas. Asclepio, sí. Y como era, y entonces se le atribuía a este dios Asclepio sanidad, y muchas veces se le decía Asclepio el sanador. ¿Okay? Ya tuve como un creyente viviendo en Pérgamo, o sea, se está encontrando con primero atributos a ídolos que solamente verdaderamente el único que sana es Jesucristo, donde demostró que sanó y sigue sanando a través de los ministros de su iglesia y las ministras. O sea que, perdón, Asclepio era un ídolo. Era un ídolo que era el dios de sanidad. Entonces se le refería como Asclepio el Salvador. Y su emblema era una serpiente. Como la ambulancia. Como la ambulancia. De hecho, y no es nuevo porque si tú ves la ambulancia, voy a adelantar un poquito, pero es ok. Si tú ves la ambulancia, la cruz de todo el pueblo, pues, la ambulancia tiene como un palo y una serpiente. Y eso viene. ¿Las ambulancias tienen una serpiente? Sí, el símbolo de la salud. Pero eso no viene antes de Asclepio. ¿Se acuerda el incidente? Sí, se acuerda el incidente cuando bochincharon en el desierto y comenzaron a hacer la serpiente. Y cuando clamó el pueblo, se le dijo a Moisés, levanta una serpiente, un asta, y todo el que mire la serpiente, aunque sea mordida, se salvará. Y entonces de ahí siempre se ha tomado como la serpiente como símbolo de sanidad. Como símbolo de sanidad. ¿Alguna pregunta? No, yo la contesté. No, papi, que hables un poquito más. Ok. Poder entonces, como era el centro administrativo de Asia, también era el centro de adoración al César, donde parte de lo que consistía el centro de adoración al César era tomar un pinche de incienso y declarar que César es el Señor. Y eso era un problema para el creyente, porque no iba tomando peligro de su propia vida, no iba a estar declarando que ese es el Señor cuando sabe que Jesús es el Señor. Y vemos lo difícil que entonces era para el creyente vivir en la ciudad de Pérgamo. ¿Okay?
y todo esto hacía al creyente una vida bien difícil vivir en Pérgamo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta para entrar ahora en el texto? No. Con eso de trasfondo, ya vemos que estaba la adoración oficial al César, estaba los altares de Zeus y la diosa Santa Atenea, y también estaba Asclepio, el dios Asclepio de la sanidad. Vemos que todo esto pues ponía mucha presión al creyente vivir y ministrar en esa ciudad. Versículo 12, pastora, si me hace favor, si lo tiene. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ok, como ya mencionó la semana pasada, el ángel es el líder o el obispo, porque acuérdense, no estamos en la iglesia, no estamos hablando de esto. Estamos hablando de congregaciones reunidas en casas, en su mayoría. Algunas ciudades, ejemplo, tenían sinagogas, y puede ser que también podían tener su propio edificio, pero esa era la excepción y no la regla. Casi todas las iglesias eran en casas y en grupos de casas. ¿Okay? Dice que Jesucristo, como se describe en este versículo, se describe como la espada aguda. ¿Okay? Los gobernadores romanos también estaban divididos en que tenían la derecha espada y el que no tenía el derecho a la espada. En otras palabras, gobernadores podían en el momento ejecutar una sentencia, o tenía que referirlo como el apóstol Pablo, no, yo quiero apelar al César, etc. En el caso del procónsul de Pérgamo, él tenía la espada, ¿okay? Que él, si decía no, lo ejecutaba en el mismo lugar, si por cualquier cosa se daba la gana. Así que ve lo difícil. Lo difícil es que si un creyente decía, no, mira, yo no quiero declarar necesariamente mirar ese César, pues mira, muerte, pum, ahí mismo se lo hacía. Así que en ese trasfondo de que los gobernadores locales, especialmente tenía la espada, Jesucristo diciendo, yo soy el que tengo la espada. En otras palabras, puede ser que el ser humano se crea que tiene que verdaderamente el poder de la vida y la muerte, pero Jesús está diciendo, yo soy el que tengo el poder de la vida y de la muerte. Que yo soy el que tengo la espada, no el procónsul. Que yo verdaderamente tengo el que te da última palabra en dar vida y muerte. Porque Cristo es el que hiere y hace cirugía y también defiende. Amén. Cristo hace los dos. Amén. Lo mismo que hiere para separar y lo que Jesucristo hiere, también Jesucristo sana. Es cuestión de separar. ¿Okay? Y también la espada defiende, así que su palabra también defiende. ¿Alguna pregunta? No. 13, Ana. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, primero que dice que Jesucristo, revelándose en Apocalipsis, le está dirigiendo al líder y a la iglesia, al obispo, que yo sé dónde moras, que aunque está el trono de Satanás, no has negado tu obrar y no me has negado. ¿Okay? Que aunque yo sé que lo que le está diciendo es, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil porque muchos se les van a exigir que declaren su lealtad al César con la sentencia de muerte sobre ellos. Yo sé que es difícil porque muchos de ellos están escribiendo unos atributos de que Asclepio es Salvador cuando yo soy el Salvador. Yo sé que es difícil, pero también él sabe que donde tú moras, que también sabe que no has negado, número uno, mi testimonio entre ellos, y que no has dejado de obrar. Que aunque está el trono de Satanás, siguen obrando. Está hablando de la tierra, ¿verdad? Como tal. Sí, que aunque está el trono de Satanás, refiriéndose específicamente a Pérgamo como ciudad, como capital de la región de Asia, que no han dejado, número uno, de obrar y no han dejado de afirmar de que son hijos y hijas de Dios. ¿Okay? Que Jesucristo lo conoce. ¿Okay? Conoce su esfuerzo y conoce que su dificultad que cada uno está pasando. Así que vemos, ¿por qué? Porque si el creyente saliera huyendo
de cada trono de Satanás que se levanta, el mundo no conociera de Jesús. Amén, Señor. Así que, si se levanta un trono de Satanás en tu trabajo, si se levanta un trono de Satanás en tu negocio, la respuesta del querente no es salir huyendo, sino confrontarlo con la espada aguda del Señor, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. A mí me tenía Que vemos perfecta. que a pesar de que se levantó un trono, también no ha dejado de levantarse el testimonio ni las obras del creyente en medio de ese trono. ¿Okay? Y eso es el mensaje que el Señor le está dando a ellos. Pero la pregunta que requiere este versículo 13 es que si está la iglesia hoy preparada para orar y no negar, especialmente donde Satanás domina. Esa es la pregunta de los 64 chavitos. Si la iglesia hoy está preparada, si se levantara un trono de Satanás y comenzara a exigir que el gobierno es Dios o que la persona es Dios, y si no lo declaras o lo afirmas, pues se te va a dar muerte si la iglesia está preparada para pasar por un martirio y por una persecución. Y no solamente porque cualquiera pasa una persecución escondiéndote en el ático. No. Es pasando la persecución y todavía obrando y testificando. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que requiere contestar si la iglesia está preparada. Y si no la está, tenemos que pedir preparación para poder hacerlo. Igual que lo hicieron los primeros que del primer siglo. Los discípulos, ¿ya? Igual que en Hechos. Cuando comenzaron a ser perseguidos, se reunieron y dice que aquello tembló y se llenaron con más osadía para continuar en Jerusalén predicando y testificando la palabra de Dios en palabra y en hechos. Porque no solamente testificar en la iglesia, sino testificar fuera de iglesia. Algunos son grandes obreros dentro de la iglesia, pero afuera no. No, exacto. No. Dentro y fuera, aún en peligro de espada, de parte de los gobernadores. Le van las palabras. Y lo que está verdaderamente Jesús hablando y dirigiéndose es que si la iglesia o el discípulo o la discípula está preparado o preparada para ser diferente. Y no ser discípulos camaleones o discípulos infragantes, escondidos, sino verdaderamente si como creyente, como discípulo, discípula, si estás preparado a ser diferente. Cuando hablo diferente, estoy hablando pero para estar la pantalones, estoy hablando diferente en mis prioridades, en mis valores, en mis selecciones, en mi obrar, en mi testificar a Jesús. Si estamos preparados con peligro de rechazo, con peligro de hostilidad, si estamos bajo el Espíritu Santo preparados para ser diferentes en medio de una ciudad, en medio de un lugar que Jesús se refiere como un trono de Satanás. Si estamos preparados a ser diferentes en el trabajo, si estamos preparados a ser diferentes en el negocio, si estamos preparados, si en un trabajo la regla es mentir, bochinchar, si está preparado en un trabajo, si no, yo digo la verdad y no me paso hablando de compañeros o compañeros de trabajo. Si estamos preparados a ser diferentes, porque eso es lo que el Espíritu desea en cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta? 14, entonces él. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Okay. A pesar de su fidelidad hay error, ¿okay? Y hay en la congregación de lo que retienen lo que se refiere como la doctrina de Balaam. Dice que enseñaba al pueblo a pecar en contra de lo que Dios claramente su palabra condena. ¿Okay? En su esencia, en esta iglesia y la que le sigue, Tiatira, claramente la palabra desaprueba, la palabra condena ciertas cosas claras a un Antiguo Testamento y sigue haciéndolo hoy. No porque siempre está bajo la gracia, no quiere decir que el pecado es pecado. Eso que decía el apóstol Pablo, el Antiguo Testamento tiene su función, y era definir pecado, y todavía a Dios no le agrada. Si no le agradaba antes, no le agrada ahora. Si que ahora en Cristo no te va a dirigir a hacer las cosas que el Antiguo Testamento dice que Dios le desagrada. ¿Okay? Entonces, en su esencia, la doctrina de Balaam, que voy a entrar en más detalle, es enseñarle al pueblo de Dios, a los cristianos,
hacer cosas que claramente la palabra desaprueba. Y, hay un caso específico, pero eso sí. Si la palabra dice que no miente, y alguien dice, no, está bueno mentir porque te conviene. Está bueno mentir porque te dan más chavo. Está bueno mentir porque... Esa es en su esencia, cosas como esa los tiene de Balaam. Que dice, no, que puede, que está bueno, estás en pecado, pero puedes ser un ministro. Estás en pecado, pero puedes tocar. Estás en pecado, pero puedes reagir. Estás en pecado, que no hay problema. Esa es la doctrina de Balaam, en parte. Donde, y voy a entrar más en detalle. Cuando una persona establece una doctrina, o establece una enseñanza, que claramente te está diciendo que puedes hacer lo que claramente la palabra condena. ¿Okay? Y vemos que eso, la reacción en Jesús es que se levanta con una espada, porque no le agrada. Y especialmente una cosa es fuera en el mundo, una cosa es dentro de su iglesia, porque el juicio siempre comienza dentro del pueblo de Dios, como vemos aquí con la espada. ¿Okay? Con detalles ahora. Balaam, número 1, la primera característica de la doctrina de Balaam es ministrar por dinero. Balaam, cuando Israel estaba subiendo a la tierra prometida, Balac, un rey, quiso contratar a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, él se le llenaron los ojos, wow, tremenda recompensa me van a dar. Y comenzó con su asna, camino a donde el rey, y en el camino Dios puso un hombre con una espada, que él no podía ver, pero el asna sí. Y el asna se aguantaba, y él, mira, dale para adelante, pero ¿por qué te estás aguantando? Y por fin, Dios le abre los ojos, y no solamente abre los ojos, es la única vez que el asna entonces le habla. Y dice, mira, por la razón que yo me estoy reteniendo, es porque si sigo para adelante, hay un hombre con una espada que me va a matar a ti y a mí, a los dos. Y entonces ahí recibió la reprensión de Jehová. Le dice, tú vas a ir, pero no vas a ir por los chavos, vas a ir para declarar una palabra que yo te voy a poner en la boca. ¿Sí? Así que la doctrina de Balaam entonces es ser un guerrillero ministerial, que no donde se va, donde Dios quiere, sino donde me paguen. Hace mucho. Pero es que estás aquí, es que estás aquí, eso no ha cambiado. La doctrina de Balaam es que yo voy donde me suena o donde está, y no donde el Señor me envía a predicar, a ministrar. Donde el Señor me pide a ministrar, nuevamente abre los corazones, y entonces abre los corazones como reacción a entonces recompensar al ministro o a la ministra. Pero la doctrina de Balaam es que exijo que yo ministro por chavo. No ministro porque el Señor me está guiando, no ministro porque soy un instrumento, no ministro porque estoy negando por el Señor a ministrar. Esa es la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam habla de la siguiente manera, opera de la siguiente manera. Cuando en mis principios, no hablando de yo, en mis principios, si necesitaba la célula, predicar. Servicio de la casa, predicar. Donde quiera el Señor me use. Entonces, después de 20 años que tengo un poquito de influencia, tengo un poquito de prestigio entre el pueblo de Dios, ahora me invito a la casa, no, yo no voy a casa ya. No. Lo mío, porque ¿cuántos están en esa casa? 3 personas, no, yo no voy para allá a predicar, no, yo no voy a ministrar, yo no voy a cantar, no, porque no hay chavo envuelto. Okay. Es la verdad. Vamos a salir ahí. Es la pura verdad. Y entonces, Preacher, pastor, preacher. la reacción de Cristo es venir con su espada a aquellos no solamente que lo están reteniendo en su vida, y todo así sucedió en el primer siglo, sucede hoy también. La segunda parte de la doctrina de Balaam, Pero así hay muchos, porque hay gente que tocan en las iglesias porque le pagan. y no por amor, Oye, o sea, y casi ¿en siempre, momento? Sí. y el problema, y Pero mira, padre, mira, que si no sabemos, déjeme, sí. Hay Deme- gente que no viene ni a predicar ni a ministrar en una iglesia, a menos que tú le alquiles un carro, lo pongas en un hotel de 5 estrellas y le tengas tickets también a Disney y a todos esos parques. a Disney, Tenémelo Universal, porque a SeaWorld, nosotros nos pasó Busch una vez. Digo, Gardens, nosotros que le etcétera. pagamos, ¿verdad? Ok. Pero que nos lo dijeron. Y con este punto, quiero Yes. tomar este punto. Y uno tiene que cuidarse como ministro, lo que se conoce como esta, está lo que se llama
afirmación positiva y también la afirmación negativa, que se expresa de la siguiente manera, que yo lo he compartido otras veces. Pepito se pasaba dándole batazos al buzón del vecino. Siempre. Entonces el vecino decía, Pepito, chico, por favor, deja de hacer eso. Y Pepito, ¡pa!, le daba batazo tumbando al buzón del vecino. Entonces, no. El tipo fue lo siguiente. Me dijo, no. Y yo, ¿tú sabes qué, Pepito? Tú das $1 para que me tumbe el buzón con un batazo. Y Pepito dijo, chacho, eso no es nada, si lo hago de gratis. ¡Pa! $1, ¡pa! Dijo, lo arregló otra vez. Dijo, Pepito, tú vas a 75 chavos para que me tumbe el buzón a batazo. Pepito venía, ¡pa!, le metió un batazo de gratis. Y dijo, ok, Pepito, hoy te voy a dar 50 chavos para que me lo tumbes a batazo. Dio 50 chavos. ¡Pa! Y de momento, la próxima vez, el vecino dijo, Pepito, te doy una peseta para que me tumbe el buzón a batazo. ¿Y qué fue la respuesta de Pepito? Eso es muy poco chavo para yo dar batazos al buzón. O sea que me tiene que dar más. Si no me da más, yo no voy al batazo. Y así fue que el vecino hizo que Pepito dejara de dar batazo con su buzón. Lo que la moraleja de esto es que nosotros lo que hacemos en Cristo lo hacemos, es un privilegio el poder hacer cualquier cosa en el nombre de Jesús, con o sin remuneración. El Señor sabe que necesito renta, el Señor sabe que necesito luz, el Señor sabe que tengo que pagar estas cosas y el Señor va a proveer. Pero no voy a dejar de ministrar simplemente por tu capacidad. ¿De otra gente? Sí, no voy a administrar simplemente por tu capacidad porque no tengan la capacidad quizás de remunerarme o recompensar ciertos gastos, sino si el Señor lo envía, si Él lo manda, el Señor lo manda. Fue rápidamente un predicador que viene y dice que él dejó de predicar, él tiene una iglesia y la dejó porque el Señor lo sacó de la iglesia, que porque se lo puso a predicar en las plazas. Él decía que él estaba robando al Señor. Entonces le decía a la gente que le diga la verdad porque yo estaba robando al Señor, porque cuando yo hacía sus prédicas, gente quedaba sanada. Y venía gente donde él y decía, mira, toma un diezmo. Entonces ahí se está glorificando, él no está glorificando lo que el Señor hizo por la persona. Se supone que lo tomara porque así se supone que el Señor, cuando envió de 2 en 2, ¿qué le dijo? En cierta forma le dijo, de todo lo que te den, que comas, porque el obrero es digno de su salario. ¿Sí? La razón que Jesús le dijo fue la siguiente: entonces te voy a enviar a predicar, no te lleves nada, no te lleves forja, porque va a suceder una dinámica. En mi nombre vas a ministrar y en mi nombre yo voy a abrir los corazones a que sean generosos y que puedan sean agradecidos de lo que han recibido en Cristo, y a consecuencia tú debes de recibirlo, especialmente en el pueblo, de parte del pueblo. Tú debes de recibirlo, que es exactamente lo que está diciendo. Supone que lo recibiera, a menos que el Espíritu le diga otra cosa diferente. Supone que lo recibiera, porque así es que el Señor bíblicamente opera, especialmente en el ministerio evangelístico. Él dijo que el Señor le dijo a él que por eso Él no está usando más predicadores así, porque todos los predicadores están cobrando. Cuando Elías y esa gente predicaban, lo hacían de gratis, no cobraban. Eso fue lo que dijo él. Yo te mandé la predicación. Entonces, la segunda parte en específico, lo que hizo entonces Balaam, y lo pueden buscar en el Antiguo Testamento, el capítulo 22, en cuanto al incidente de guerrero, de ser un guerrero ministerial, y número 2, lo que hizo Balaam fue lo siguiente. Le dijo, como yo no puedo maldecirlo porque ya tuve un encuentro con Cristo y cada que abría la boca estoy bendiciendo al pueblo, no me quiero ir antes de este punto. Y número 1, al que Dios bendice nadie lo puede maldecir. Eso lo vimos a través de Balaam. Número 2, lo que hizo fue, mira, jefe al rey, yo no puedo maldecirlo, nadie puede maldecirlo, pero sí lo que tú puedes hacer es que ellos pequen contra Dios, y si pecan contra Dios va a despertar la ira de Dios. Y a ese consejo vino, le trajo las moabitas, las más bonitas que otros, y comenzó a que hicieran que las moabitas participaran y incitaran a los hijos de Israel a participar en ¿qué? En su idolatría. Y el participar en su idolatría envolvía en participar en las cenas de idolatría
y también en la prostitución religiosa o la fornicación y adulterio, que era parte con la Prostitución con la- religiosa. sí, que eran las prostitutas, cuando digo las prostitutas sagradas, las prostitutas que están atadas al templo, como parte de La de la Afrodita, la de la diosa Afrodita. Afrodita, y también Acera, con los Baales y la Acera, donde Acera es femenino en el Antiguo Testamento, donde también había prostitutas y prostitutos. A los dos, que entonces, porque parte de del culto de la fertilidad Ujú. era lo que se conoce como la magia simpatética, que aparte de adoración, envolvía el sexo, donde la idea era que si ellos tenían sexo con la prostituta o prostituta, el sacerdote o sacerdotisa atada al culto, que entonces eso incitaba a los dioses a tener sexo, que a su vez producía cosecha. ¿Cómo No, era? pero ¿Cómo tú es que dices así, se pero si decía? estás en la chuleta, muchacho, eres tremendo adorador. Si estás en la carne, y eso fue lo que pasó, se fueron los de Israel allí, en Valpeor, comenzaron, Por y eso, la ira de Dios se encendió hasta que vino el sacerdote y cogió dentro de una tienda, metió a uno y ensalpó a los dos, y ahí sí cesó la ira de Dios. ajá, Pero fue a consecuencia del consejo por de eso, Balaam, exactamente. que aconsejó que estaba bien a esto para que ellos Que puedan contrario. participar de la idolatría. O sea que hacían pijama paris ahí y todo. Hacían pijama party con Este, varón y ¿cómo se hembra, lo llama que eso? fuera. ¿Cómo que se llama eso, pa? ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Cuando hacen Orgía. Orgía. Sí, exacto. y en los griegos sí. Orgía. Así que, y entonces básicamente entonces, y acuérdate ahora trayéndolo al presente, en la ceremonia griega envolvía una cena que dedicaban al dios. También envolvía sexo, lo cual eran atadas, especialmente en Corintios, habían sacerdotisas y sacerdotes atados al templo, porque el sexo era parte de la adoración. ¿Ok? Así que si estaba en la calle había muchos adoradores. Y entonces lo que Jesús está diciendo es que yo sé que antes participaban de eso, pero ya en Cristo No. no deben participar uno ni de la mesa de donde se celebra la cena dedicada al ídolo, a Dios, ni del sexo, la fornicación que forma parte, ni la fornicación que sucede fuera, porque por lo menos en la sociedad grecorromana era bien costumbre tener tu esposa para que tuviera cosas en la casa y un montón de chillas por el lado. Eso era costumbre. Pero eso siempre ha sido normal, porque No. siempre tenían concubina. Y es hasta que Jesús dijo no. Número uno, que cuando Jesús le dijo que cuando habló del matrimonio, dijo no, es un hombre y una mujer. Y el que se divorcia fuera que no fuera adulterio, está en adulterio. Y lo mismo al otro. Y cuando dieron eso, dijeron, wow, que el mismo Pedro dijo, "No, dura esta palabra, ya, no todo el mundo está para casarse. Ajá. Porque eso es uno y uno. Ay, yo sé. Y cuando oyeron esa palabra, muchachos, eso retumbó por todo el imperio grecorromano. Dijo, "Oh". Entonces Jesús está diciendo eso, tú como discípulo dices, espérate, yo como único puedo usar mis órganos sexuales, es si estoy casado con mi esposo o casado con mi esposa, no puedo ir al templo ya a comer y entonces irme a pagar, tú sabes, el diezmo y el diezmito al Dios y tener sexo con uno de los sacerdotes allí. Ay, Dios mío, Así que señora. eso está eliminado, pero habían algunos que tenían a Balaam que decían, eso no hay problema, que lo puedes hacer. Yo sé que lo hacías antes, ahora en Cristo puedes seguir haciéndolo. Puedes todavía ir y participar de la cena dedicada a los ídolos y participar del sexo como consecuencia de la adoración de los ídolos. Y eso es lo que Jesucristo está condenando. Dice, no, el que esté enseñando eso está mal. Pero Balaam tuvo su juicio por eso, ¿verdad? Ya lo mataron. Balaam, y el número 31, Sí, lo mataron. lo mataron. El número 31.8. Era muy ambicioso. Sí, el número 31.8, cuando dijeron a este lo mataron también. Y eso es lo que sucede también como ejemplo de castigo, aquel que no solamente que peque, sino que enseña a otro a pecar. Sí, si no tropiezo. Que Jesús dijo, o sea, una cosa es que tú seas un maestro y tú hagas las cosas, otra cosa es que enseñes a otro a hacer las cosas mal en contra de Dios. Exacto. Así que, ajá. Esos jueces 31, 8. El número 31.8 fue cuando lo mataron.
En Números 21 es la historia de Balaam y Balac. Balac, ahí es Yeah. con el rey Balac. Y en número 31 es donde entonces aconsejó el pueblo a que, mira, está bien, dile que está bien, que pueden envolverse con el rito de la fertilidad y pueden hacer y deshacer, aunque la palabra dice que no. La palabra dice, no tendrás otros dioses, no hay problema, que a Dios no le importa. La palabra dice, no va a fornicar, no va a adulterar, como quiera lo puedes hacer, dar licencia. O sea que él tuvo la experiencia de presenciar al Señor, de escucharlo, de hablarle, y como quiera se fue contra él. Eso es Como increíble. quiera, le dio el consejo de que Tuvo yo temor. no puedo, Yeah. pero mira, si tú haces esto, a lo mejor ellos pecan contra Dios y la ira de Dios viene contra ellos. Eso ya es cómplice, como quiera. Exacto, exacto. Así que una de las cosas que tenemos que aprender como creyentes, tú estás separado y separada. Yes. Hay cosas que en el pasado quizás tú tenías licencia que hacer, pero ahora como discípulo de Dios ya no tienes licencia, ya tú estás separado y tú tienes que estar preparado a ser santo y santa, separado y separada, tanto en tus prioridades, tanto en tus valores, tanto en tu fe, tanto en todo. Amén. Ok, Así mismo ok. es. ¿Alguna pregunta? También 15, pastora. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Lo hemos introducido la semana pasada a los nicolaitas, pero antes de entrar a este texto, tengo una pregunta. Si tú aborreces lo que el Señor aborrece, Claro que sí. si tú aborreces lo que el Señor aborrece, tú te sentarías a ver programas como Modern Family, eso al Señor le agrada. O otro tipo de programas, videos, películas. La pregunta es esa, lo que tú estás viendo, si el Señor estuviera contigo, lo estuvieras viendo. O lo estuvieran patrocinando. Una de las cosas como creyente, y como decía el salmista, Señor, lo que tú aborreces, yo aborrezco también. Es parte de mi vida. Y lo que está en los nicolaitas, se cree, sabemos mucho, que el nicolaita era uno de los 7 diáconos originales. ¿Te acuerdas que cogieron los diáconos originales en Hechos? Y que sabemos poco, excepto a través de los comentarios de los historiadores. Pero sí sabemos que usaban su libertad para la carne y para pecar. El dejar que la carne hiciera lo que quisiera, porque la gracia de Dios nos cubre. Que la gracia, en otras palabras, que la gracia es para dejarnos pecar. Y número 2, y para que puedas entender, Ay, mi madre. Dios le importa lo que tú haces con tu carne. Por eso dice, no solo vengo por ti, vengo también por tu carne, por tu cuerpo. Entonces, y la gracia de Dios no solamente para salvarnos, la gracia de Dios para perfeccionarnos, lo que hacemos en nuestra carne, que ya no hacemos las cosas que la palabra de Dios condena. Porque si seguimos haciendo las cosas que la palabra de Dios condena, vamos a ver condenados como cualquier pecador. Si camina como pato, si suena como pato, si vuela como pato, es pato, no importa. Si peca como un pecador, si habla como un pecador, si se conduce como un pecador, si tiene un espíritu de pecador, es pecador. Aunque cante los coritos, haga las oraciones, sigue siendo un pecador. Y si la palabra lo condena, es condenable. Porque dice que el cielo no le dará nada condenable. Sea de cuerpo, por eso Cristo no solamente te salva tu alma, te salva ¿qué? Tu cuerpo. Y viene por tu cuerpo también. Así que si tu cuerpo está haciendo una cosa y tu espíritu está otra, mejor que tú busques la fortaleza de Dios, porque la gracia de Dios es para romper las ataduras, para que tu cuerpo deje de pecar. Que eso es lo que el Antiguo Testamento no podía hacer. El Antiguo Testamento podía, a través de un sacrificio, eliminar la condena, pero no puede eliminar lo que está en ti, que te lleva a llevar una ofrenda al altar. Y eso es lo que hace el Señor. Por eso Pablo decía que él le tenía más miedo a la carne que al mismo Satanás. Decía porque su carne siempre quería hacer lo contrario, y a veces es una lucha. Es una lucha. Y ambos, vemos que Dios viene a buscar a ambos. Así que Cristo vino justamente para esto, para salvarte a ti y tu carne del pecado y de la práctica
del pecado. Por eso cuando hablamos de las ceremonias que envolvían la adoración a ídolos, que era la cena y también la sexualidad, vemos que esto no es nuevo, que el apóstol Pablo en Corintios dice lo mismo, dice, mira, no, especialmente en Corintios, donde estaba la diosa Diana, que ahí sí que había, y en la zona portuaria. De zona portuaria saben, abunda en prostíbulo a todo lo que da. Pues, le decía, no pueden participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Esta palabra, no pueden venir y participar de la comunión y después más en la semana ir al templo de Diana ahí y participar de la cena y de una de las sacerdotisas o sacerdotes, cualquiera de los dos. No puede, porque Cristo no tiene nada en común con Belial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Pues seguimos, 16, Ana. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Okay, dice entonces la palabra de Cristo resucitado, es que entonces hará que la guerra a ellos y lo que específicamente no toda iglesia es lo que tienes ahí que tiene la doctrina de Balaam, lo que tienes ahí que son unos mercenarios ministeriales, lo que tienen ahí que quieren todavía proveer para los deseos de la carne y quieren compartir su fe con Cristo y con los ídolos de su tiempo y de su ciudad de Pérgamo. ¿Okay? No se puede. Y la cura es dirigido a aquellos que están seduciendo a la iglesia. La cura es arrepentirse. Siempre la cura es arrepentirse, es regresar a la obediencia a Jesús y su palabra. Ser fiel al Señor, aún en contra de tu crianza y tu cultura. La cultura envolvía la sexualidad y las comidas hacia los ídolos. Dice, no, que es penible la fe en Jesús. Envuelve rehusar a todo aquello que conflige con el Señor. Esa es nuestra libertad. Tenemos, como decía el domingo, los niños pueden tomar todos los dulces. Mira, hay Almond Joy, hay Kit Kat, hay Snickers, hay de todo. Disfruta de todo, excepto cuando el Señor dice, no, excepto esta de oro, no lo toque, esa de oro no lo toco, pero tengo los demás para disfrutar. Así que puedo disfrutar de todo, excepto cuando conflige con la voluntad del Señor en su palabra para mi vida y nuestras vidas. Si la cura es, dice que entonces vendrá y peleará con la espada, con sus palabras, especialmente sus palabras que convence de pecado, sus palabras que declaran la verdad, sus palabras que son las consecuencias de desobediencia, su palabra que también es su gracia, su palabra que dirige a la cruz, ¿okay? Porque su palabra corta como también une, te corta del pecado y te une a la santidad. Su palabra por eso es de dos filos, porque tiene dos funciones. Le está diciendo la cura a aquellos que están en la iglesia de Pérgamo, que se adhieren a esta doctrina de Balaam, que se adhieren a la doctrina de los nicolaítas, que puede ser que mi carne haga lo que quiera, que mi espíritu está salvo. Dice, si tu carne sigue bochinchando, fornicando, mintiendo, se lo va a llevar como cualquier otro que esté en la congregación, que está fuera de la congregación también. Dice esa doctrina de los nicolaítas. 17, José, si lo tiene. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vemos que el Espíritu, dice, oiga lo que el Espíritu tiene, dice la iglesia. Por eso que en la congregación que se identifica como una comunidad de fe, como una comunidad de ejercicio, tiene que dar espacio para que el Espíritu hable. Porque puede ser que todo esté bien como se veía, pero yo tengo unas cuantas cosas en contra de ti, que tiene que eliminarlas, que son aquellos que tienen salida en la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaítas. ¿Okay? Dice, se refiere a que tenga oído, que es dispuesto a obedecer. Tener un oído es dispuesto a obedecer, no solamente escuchar para entretenerse, sino obedecer. ¿Sabes cuánta gente va a congregaciones, escucha palabra de Dios? En ningún momento están por hacer nada lo que el ministro o la ministra está diciendo ahí al frente. Absolutamente nada.
Y mientras rehúsa, dice que sepa que es una pelea con Dios. Y algunos ya tienen que poner su bandera blanca de rendición, de rendirse, porque el Señor no ha perdido ninguna sola pelea, ninguna sola batalla. Y muchos tienen que ya dejar de estar peleando con Dios. Dice que el Espíritu dice que venciere, que fuera fiel, obediente al Señor, hasta la área del punto de perder su vida terrenal, como lo eran los de Pérgamo. Le dará el maná escondido. Le dará el maná escondido, pero hay muchas interpretaciones, pero yo voy a decir la que más siento en el Señor. Dice, daré el maná escondido, porque el maná escondido, el único maná escondido que sabemos así es el que está en el arca. En el arca estaban las tablas, la vara de Moisés y el maná escondido. Y el maná escondido estaba ¿dónde? En el lugar santísimo. Implica, si me da el maná escondido, implica que entonces yo estoy en el lugar santísimo. Implica que estoy en la presencia de Dios. Le está diciendo el que venciere alcanzará la presencia de Dios, que es el Cristo resucitado, ¿okay? Que va a estar ahí. Entonces, también en cierta forma está confligiendo. Dice, se rehúsa a comer las mesas de los ídolos. Lo que se está sacrificando a los ídolos vas a poder comer de la mesa mía, porque Jesús es el pan de vida, es el maná de vida. ¿Okay? Le está diciendo, te voy a dar a mí mismo. ¿Okay? Seré fiel hasta el final. Y entonces habla de piedrecita blanca, un nombre nuevo que le daré. Y la piedrecita blanca tiene diferentes usos. Uno de ellos en las cortes. En las cortes, cuando se llegaba una sentencia, da una piedrecita blanca que era absuelto, una piedrecita negra que quedaba sentenciado. Y si en la corte daba una piedrecita blanca declarando que eran absueltos, cuanto más Cristo da una piedrecita blanca declarando que era absuelto, que no hay condena sobre tu vida. ¿Okay? Entonces, ya, ok, y eso es todo. Entonces, básicamente, de lo que sabemos de la iglesia de Pérgamo, lo que el Señor nos está hablando, es no tolerar las falsas doctrinas y las enseñanzas, ¿ok? De acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que la palabra dice, son falsas enseñanzas, especialmente de la misma forma que Cristo está en contra de ellos y lo que están diseminando estas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas dentro del pueblo. ¿Okay? Y estos son siempre a través de todos los tiempos van a haber aquellos y aquellas que se van a herir la doctrina de Balaam, que yo puedo pecar y estar bien con Dios, que puedo pecar y puedo cantar, que puedo pecar y puedo tocar, que puedo pecar y puedo predicar, y eventualmente la espada le va a llegar de parte de Dios, porque siempre el juicio comienza por la casa de Dios. Vamos a Tiatira. Ese es el que dice siempre salvo, salvo. Sí. ¿Ah? El que siempre dice es salvo, salvo. Mientras Salvo, salvo, mientras salvo. cada día el Espíritu operando tu vida. Pero no puedo decir salvo es salvo y me voy a ir para el Diamond Club, o para allí para la barra, o a ir para allá a Rachel's, o a ir para donde quiera, estar haciendo y deshaciendo mi carne, porque mi Pues por espíritu eso está es que ellos salvo. creen Salvo es en lo de salvo siempre es salvo, porque ellos dicen que no importa si ya te entregaron si desde pequeño te entregaron a Jesucristo, pues tú estás. Entonces, No te dice, haz lo que quiera, peca y después te arrepientas de morirte. Si te da tiempo, si te da Eso tiempo. es lo que dicen. Pero jamás madre, la salvación, el Espíritu Santo no te va a llevar a cometer algo actos. que No debe. Jesús condena. Yes. ¿Qué? Sí, Jesús ah. condena. Eso es lo que yo siempre he tenido un poquito de que yo quiero preguntarle a papá Dios. Oh, y otra, Cuando yo vaya allá arriba. Ujú. Es esa. Yo digo, porque hay personas que Dios nos llama a cierta edad, ¿no? Y le estamos sirviendo todo el tiempo, toda la vida. Nos damos cantazos, nos damos. ¿Tú me entiendes? gracias. Pero entonces viene uno que no ha conocido a Cristo. Entonces cuando se está muriendo, Señor, perdóname mis pecados. Y yo digo, contra. No es así. Sí, Pero- te da tiempo. No es así como lo dice, porque el que se arrepiente de corazón, no de decirlo de boca, porque no es lo mismo decirlo de boca a que tú te arrepientas en sí, Sí. al último de A que momento. tengan miedo y de ahí tú digas, perdóname. Exacto, Exacto. y diga, Señor, o sea, el Señor va a sentir que es de corazón. Sí. Y Es también, desde adentro, Gracias. que el arrepentimiento viene de adentro. y también lo otro es cuando, igual que en
en el Antiguo Testamento, la persona que lo hacía con premeditación, su sacrificio era inefectivo. Eso dicen los rabinos. Que tú no puedes decir, ay, yo voy a hacer esto con premeditación y después llevar la paloma y que va a ser aceptable y que me va a absolver de mi pecado. Para eso no fue el templo y para eso no fue el tabernáculo. ¿Sí? No, y a veces hay muchas personas que no conocen a Cristo, pero dicen, me voy a arrepentir el día que me pase algo, pero Sí. a veces no hay tiempo. Ajá. No hay tiempo, tú no Depende sabes. cómo tú vayas a morir, depende cómo que es lo que esté pasando. Como Hoy el mismo ladrón, pasó. el ladrón en la cruz cuando se arrepintió, que dijo, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, Ujú. por lo que hemos hecho, pero él no le ha hecho mal a nadie. Exacto. Y él se arrepintió de corazón. O sea, Sí, el que se fue con el Señor, el otro Señor, se sí, quedó. el otro se quedó porque el otro, desde principio, siempre había sido diferente al hermano. Lo Porque desafiaba. eran dos hermanos. Viendo entonces la ciudad de Tiatira, vemos que no era una ciudad importante, pero sí era una ciudad comercial. Es una comercial porque era la carretera primero a la capital de Asia y primero era la capital que enlazaba la Odisea, Filadelfia, la carretera Sardi, pasaba por Tiatira y todo lo que Pérgamo pasaba por ahí también. Así que vemos que a pesar de que en cuanto a importancia no era, pero sí era un centro comercial, porque todo la carretera unía las tres otras ciudades más la ciudad capital y entonces envolvía entonces mucho comercio. Lo sabemos por las monedas que han descubierto que era una ciudad de mucho comercio. He escrito la carta más larga, primero la carta más larga he escrito esta ciudad de menor importancia. Como ya mencioné, una ciudad de comercio, unía como ya mencioné, las ciudades del norte y del sur. Tenía un santuario de adivinación presidido por el oráculo femenino Zambata. Dios querido. Era conocido por la industria del colorante. ¿Te acuerdas que Lidia era la que tenía colorante de púrpura? Lidia era de Tiatira. Esa fue en Filipos, cuando el apóstol Pablo, la primera que se convirtió en Filipos y que abrió su casa. Y vemos que tenía muchos gremios. Cuando hablamos de gremios, estamos hablando como tipos de uniones, lo que en inglés se llaman guilds. Muchos gremios como tipos de uniones, como de uniones de cuero, de lana, de colorante, de bronce, etc. Y eso lo sabemos por las monedas que sobreviven, que tenían muchos gremios. ¿Okay? Rehusar formar parte de uno de estos gremios negaba tu existencia comercial. ¿Por qué? Porque tenían cenas comunes en su templo o en su casa, lo cual dedicaban los sacrificios a sus dioses. Y entonces estas cenas comunes envolvían pues comidas comunes sacrificadas a los dioses, sea en su caso del templo, como también envolvía borracheras que degradaban en orgías. Si por intereses comerciales se participaba en estas cenas, si adoraban o no. ¿Okay? Ya vemos la presión que tenían los creyentes en Tiatira, porque entonces para poder recibir trabajo en un gremio que yo participaba, y el gremio ya sea participaba en el templo a las cenas comunes, dedicaba al Dios y después degeneraba en borracheras y orgías, o lo hacía en mi casa, o en una casa, hacían la cena dedicado también al Dios, que también degeneraba en borracheras y orgías. Ya ves la presión que tenía el creyente de cometer suicidio comercial si no participaba en estos gremios. Así era en Tiatira, que era una ciudad comercial. El versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce, bruñido, dice esto. Ok, primero se identifica como Hijo de Dios, que es el Cristo, que es el verbo hecho carne, que es la palabra de Dios encarnada, lo cual es interesante como Jesús se describe, porque está directamente contradiciendo la palabra que está hablando a una que se refiere como Jezabel dentro de la congregación. Lo segundo que quiero decir es que Dios es Dios de amor, pero Dios es ¿qué? Fue consumidor. Ya dijo, tengo una espada y, en contra de ellos, y aquí hay otras que vamos a discutir. El 19. Y los pies, siendo de bronce, representan lo permanente,
lo estable que es el gobierno de Jesús, que es estable y permanente, y sus ojos de fuego, su ira, su coraje, que tiene ira, que tiene coraje, llenos de fuego, que todo lo ve, y lo ve y todo lo ilumina donde quiera que ve, que no hay nada oscuro que la luz no ilumina y Dios lo pueda ver y Dios lo ve lo que hace en tu casa, en tu privacidad, en tu baño, en tu garaje, donde quiera. No escapa la omnipresencia y por consecuencia la omnisciencia de Dios. Así que el 19, pastora. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Así que tiene 19, conozco, que bueno que eso lo conoce, tu obra, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Casi siempre van en pareja, porque cuando tú amas, tú sirves. Cuando tienes fe, tienes paciencia. ¿Okay? Así que tiene ministerio y tiene dones. Porque algunas de estas cosas son ministerios, algunos son dones espirituales y algunos son frutos espirituales. Así que vemos que con sus obras glorificaban a Dios y han aumentado más que al pasar el tiempo. Así que no simplemente que tiene más presencia, más expansión, más influencia al pasar el tiempo. ¿Okay? Aún en esta ciudad comercial. Y conoce el 20, Ananías. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok. Entonces, pero tiene unas pocas cosas. Y el problema es que tolera. Y una de las cosas es que se tolera mucho. Tolera permitir que se haga o cuando hablamos de tolerar, se define como permitir que se haga o que se haga sin prohibición, entorpecimiento o contradicción. ¿Ok? Que es como si tuviera un buffet ministerial. Y aquí hay alguien haciendo pecado, pero vamos a tolerarlo, vamos a decir, y tolerarlo, y tolerarlo, y tolerarlo. Y vemos que nosotros como creyentes no toleramos lo que Cristo no tolera. ¿Okay? Y el problema entonces que tiene que está tolerando algo que Cristo no tolera, y por eso que el Señor le responde con esta palabra. Pero ¿qué es lo que se está tolerando? Una autodesignada como profetiza. Y mira que muchos se autodesignan. Apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetistas, muchos, no, algunos super profetizas, super profetas. Dice que está haciendo, enseñando y seduciendo. Seduciendo significa, una definición, persuadir a desobediencia o deslealtad. Es descarriar a través de persuasión o falsas promesas. Así que se refiere a esta autodenominada como profetisa, como Jezabel, sea un miembro o sea esposa de un líder. Lo que es interesante, porque algunos manuscritos tienen, después de que se le hable a Jezabel, la palabra su en griego, y su significa de ti o tuyo. Eso son algunas. Así que o puede ser que porque es una miembro de la iglesia, o puede ser que es la esposa del líder, del obispo. Y no es la primera vez que muchas veces las esposas de los líderes son los primeros dolores de cabeza dentro de las congregaciones, porque hay familias que no saben ser buenos miembros. Hay familias que no saben ser buenos miembros. Son tremendos familias, primos, hermanos, esposos, pero no son buenos miembros, no son buenos seguidores dentro de la iglesia. ¿Okay? So, sea una miembro o sea la esposa del obispo, del líder que está dirigido, se refiere a su carácter como Jezabel. En el Antiguo Testamento, Jezabel era la hija de Esbal, rey sidonio, esposa de Acab. Trajo ídolos y a causa el pueblo comenzó a adorar a los Baales. Y no necesariamente quería borrar la adoración a Jehová, sino que adoraran a Jehová junto a los Baales, lo cual era para los siervos de Dios no era aceptable. Y entonces ella comenzó a perseguir los siervos de Dios, lo cual tenía mucha historia con Elías. Así que entonces es responsable también ella en el Antiguo Testamento por la muerte de Nabot. Así que Jezabel, la conocemos como Jezabel de Tiatira, era una mala influencia sobre la vida y la adoración de la congregación.
¿qué enseñaba o qué seducía? A los siervos, específicamente a los siervos, lo que hablan, lo que obran, lo que aman, lo que tienen fe, lo que tienen servicio, lo que tienen paciencia, a que está bien participar de las cenas idólatras y sus fornicaciones, sean seculares, sean espirituales o sean físicos. Volvemos otra vez al tema de resistir. Ya lo que sucedía con los ídolos ya no forma parte de los creyentes. ¿Qué sucede con los ídolos? Formar parte de una cena dedicada a los ídolos, separar una carne aparte para los sacerdotes y también participar de la prostitución religiosa que había aparte del templo. Entonces Jezabel enseñaba que como creyentes lo podemos hacer todavía, que puede fornicar, no hay problema, a Dios no le molesta. Es difícil, perdón, pastor, es difícil entender que como una persona si está sirviendo al Señor sabe que eso está mal, va y lo va a hacer. Dije al principio que una de las cosas que enseñaba Balaam es que a participar y hacer cosas que claramente la palabra condena. La palabra condena que una mujer se acueste con una mujer, que un hombre se acueste con un hombre. Sin embargo, todavía hay Jezabel hoy, hombres y mujeres que dicen no, que está bien, que lo que la palabra condena, de homosexualidad o lesbianismo, que ahora Dios no le molesta. Ahora, quiero decir algo, porque no es, quiero clarificar. Eso viene de esos tiempos allá, ya es como una cadena. No ha cambiado. Las Jezabel todavía están hoy diciendo que tú puedes hacer cosas y participar en cosas que claramente la palabra condena. Y lo que quiero decir es esto. Hablamos ahorita de salvo siempre salvo, hablamos de la doctrina de Jezabel, de una enseñanza que dice tú puedes hacer cosas que la palabra condena, específicamente participar de la idolatría y todo el aparato idólatra, y entonces venir a la congregación de la comunidad de fe. Lo que quiere decir es esto. Tú puedes decir salvo siempre salvo, pero no te va a funcionar. Tú puedes decir, no, mira, tú puedes participar, tú puedes acostarte con un hombre o una mujer, acostarte con los dos o con todo el alfabeto que tú quieras. No importa, no te va a funcionar porque el poder de Dios no se mueve en el pecado. Aquí no está eso tampoco. Así que no te quejes. No te quejes de que, oh Señor, ¿por qué no se va a mover? El Señor no bendice lo que Él condena. ¿Sí? Así que no me mires a mí mal, como decía el apóstol Pablo, como decía, no, o sea, no mires a Abel mal, porque Abel le está ofreciendo un sacrificio aceptable y el tuyo está contaminado con tus actitudes y tus pecados. No me mires a mí mal y me empieza a golpear, a matarme. Lo que tiene que hacer es hacer lo que Abel hizo, porque si tú ofreces lo que Jesús dijo el Señor, si tú ofreces igual, entonces el fuego cae sobre tu ofrenda también. Pero el problema es que tú quieres vivir en pecado, tú quieres hacer caso a lo que la serpiente te está diciendo, que hablaba el domingo, y esperar que Dios te bendiga, y no va a funcionar. Tú puedes intentar lo que tú quieras, cuando te dé contra la cabeza, y cuando pierdas lo que pierdas, entonces te das cuenta que la bendición de Dios se mueve dentro de su santidad, se mueve dentro de su obediencia, se mueve dentro de su fidelidad y se mueve dentro de alejamiento del pecado. Pero si tú quieres vivir en pecado y esperar ser bendecido, te estoy diciendo ahora, no va a funcionar, porque el Señor ya lo ha declarado. Así que tú puedes decir salvo siempre salvo, pero no veas a ti y a mí cuando las cosas no salen los pies del plato. No. O Señor, ¿por qué esta persona tiene menos y la estás bendiciendo más? Pues me está bendiciendo más porque me ama y me obedece y me es fiel. Y es temeroso de mí, está cuidando de no descuidar ninguno de mí, que se caiga al piso, ninguna de las palabras mías en su vida. Así que tú puedes levantar todas las congregaciones que tú quieras de todo el alfabeto. Tú puedes levantar todo el alfabeto, tú haz lo que tú quieras, pero el Espíritu Santo y el Señor no se va a mover dentro del pecado. Si está ahora señalando a Jezabel y a Nicolás y a Balaam, porque están enseñando al pueblo a pecar, algo que Dios claramente condena, ¿por qué no lo va a hacer hoy? ¿Tú crees que Dios es esquizofrénico? Al Señor, antes no me gustaba y ahora me gusta. Dios no es esquizofrénico, ni bipolar.
que sí seducía, como ya hablamos, a hacerlo pecar. 21, pastora. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Amén, qué bueno es Dios. Precioso. Qué bien, entonces no le da tiempo. O sea, le ha hablado en sueños, le ha hablado en visiones, le ha hablado quizás por otros compañeros, compañeras, ministerios, le ha hablado y todavía se queda ahí. Y Dios dice, le he dado tiempo, he venido amonestándola a través de todas las maneras que puedo comunicarle, pero resiste a arrepentirse de su fornicación, sea física o sea espiritual. Y él le viene diciendo, Ya está viendo tu alma. Ponte el teléfono. a la directora de adoración, al director de adoración, deje de estar con tu esposa y con la chilla. Y se lo vengo diciendo, estar fornicando y adulterando. Se lo vengo diciendo, es un ejemplo nada más. Se lo vengo diciendo, que deje de estar yendo los domingos al servicio, los pastores y los astrólogos y a los santeros y a los espiritistas. Santo. Vengo diciéndoselo. Y le estoy dando espacio para que se arrepienta. No viene fuera. Pero no quiere arrepentirse. 22, José. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ok. Dice que Jesucristo la va a arrojar en una cama de enfermedad, una cama de discapacidad, una cama. Hizo discípulos, aquellos que se adhieren a esta doctrina. Digo que Dios es un Dios de amor, le está dando break, y Dios también es fuego consumidor. Hay camas que es la vida, que es a consecuencia de acciones o falta de acciones. Hay camas que a veces caemos que simplemente pues, son pandemias, son cosas de la vida, son enfermedades. Pero hay camas que son directamente las acciones de Dios buscando tu arrepentimiento. Como te arrojas en la cama, porque si a la abuela yo te vengo amonestando y dice, pero hay camas que no es, pero hay camas que son como consecuencia de pecado persistente, que sigues pecando y te estoy amonestando y sigues pecando y se te va a arrojar en la cama. Te voy a poner en una posición donde ya no puedas funcionar. Te arroja en cama. Y te lo está declarando antes de tiempo para que no pueda diga, no, esta cama es por la vida. No, el Señor te lo está diciendo, te voy a tirar en la cama. Para que no diga, para que no haya confusión de que por qué estás ahí. Para que no haya confusión, Señor, porque estoy en el hospital. Porque estoy en el hogar de envejeciendo, porque estoy en la facilidad de recuperación. Te lo está haciendo con tiempo para que sepa que no es la vida, para que no tenga confusión, porque Dios siempre, por su misericordia, declara lo que va a hacer a través de sus profetas. Y aquí lo hizo a través del apóstol Juan. Así que vemos que Dios limpia iglesias con camas. Donde cuando persiste el pecado, una cosa que utiliza son las camas para compensar a limpiar su iglesia. Cuando ya ha hecho el llamamiento de que dejen de estar evangelizando, profilizando una doctrina que no es de él, que claramente conflige con su palabra. Y a todos los que se aferran a esa doctrina y esa práctica. ¿Okay? El 22, Edwin. Eso lo leyó José ya, el 22. Va 23. No, el 23 sí. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ok, dice a sus hijos, sus seguidores. ¿Amén? Es como si fuera una plaga. ¿Te acuerdas de la plaga de muerte? Que no tiene la sangre de Cristo sobre usted, la muerte entraba, es como si fuera, no tiene la sangre de Cristo, pues la plaga va a deshacer y deshacer contigo. A consecuencia de tu resistencia, a consecuencia de tu terquedad de arrepentirte. Dice la plaga de muerte, y
y con la intención de que la iglesia sepan que todavía escudriño la mente y el corazón. Para Dios declarar, yo soy rey en los cielos, pero también soy rey en la tierra de mi iglesia. A veces los humanos somos tan necios cuando estamos frente a Dios, Señor, mándame para atrás, yo hago tu palabra. Si tuviste la oportunidad en la tierra, vas a estar después de muerto. Vemos que todavía Jesucristo es el Dios que juzga. Y algunos van a llegar hasta la muerte, los cuales no van a ser levantados de la cama. Y no va a ser levantado de la cama por la vida, o por una enfermedad que sí fue por la vida, va a ser no levantado de la cama porque el Señor lo declaró ya con antetiempo, no se van a levantar a consecuencia de no arrepentirse. Y como no se van a levantar de la cama a consecuencia de pecado, tampoco su cuerpo se va a levantar de la resurrección para la gloria de Dios, sino se va a levantar la resurrección para el castigo de Dios. Versículo 24, pastora. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Sí, que los demás, los siervos y las siervas, los que no dejaron seducir por esta doctrina, lo estaban resistiendo, especialmente a Jezabel de Tiatira, especialmente no sucumbieron a lo que, porque a lo mejor el Jezabel de Tiatira estaba diciendo, no, muchachos, lo que estoy predicando son las profundidades de Dios. Esto es profundo, como alguna gente que a veces, no, estoy hablando de una cosa profunda. Y pues si estando tan profundo, pues cállate, porque Cristo habló claramente para que todo el mundo entendiera, excepto los pecadores que no entendían, que oían y no entendían. Pues siempre hay algunos súper espirituales que caminan, que ni siquiera tocan el piso. No, vengo a hablar por las profundidades de Dios. Y lo que Jesucristo se refiere, no son profundidades de Dios, son profundidades de Satanás lo que usted está predicando. Porque a Satanás buscan servir, a Satanás buscan glorificar. Y a Satanás están gravitando. ¿Okay? Por eso que dice, no toda la carga, excepto dejen de tolerar lo que conflija con mi palabra en la congregación. Eso es todo. Están tolerando demasiado. Y su única carga que voy a poner, porque están bien, están amando, están sirviendo, es dejen de estar tolerando en la congregación lo que el Señor no tolera, que está de acuerdo, que específicamente su palabra dice que no lo tolera. No da otra carga más. 25. Ana. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Pero lo que tienen, ¿ok? Lo del amor, lo de la fe, lo de tener obras mayores, más mayores que las postreras son mayores que las primeras, etc. Reténlo. Solamente dejen de tolerar lo que yo no tolero, de acuerdo a la palabra. 26 al 27, José. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Ok, sí, que el que venciere, guardare, llegar hasta el fin, dice autoridad sobre las naciones. En otras palabras, está diciendo que reinará con Jesucristo, que estará en el reino, participará del reino mesiánico, que participará de la conquista de los enemigos de Jesús, en el triunfo de Jesús. Y para terminar, Edwin, del 28 al 29. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En aquí mismo Apocalipsis 22:16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Lo que está diciendo es que se vuelve hasta el fin. Yo me voy a dar yo mismo a ellos. Puedo ver a Jesucristo, que es la estrella de la mañana. Que en ambas termina con comunión con el Señor. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, tremendo. Una de las cosas que demanda, si no lo hemos visto hoy, una cosa que demanda es que
los líderes confronten las cosas que no estén de acuerdo con la palabra de Dios, especialmente doctrinas, enseñanzas, todas estas cosas. Vamos a ver más adelante algunas otras. Si no es con eso, oramos y somos despedidos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu salvación. Gracias, mi Señor, por tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pedimos, mi Cristo, que cada día seamos testimonios donde tú nos has plantado.